muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Sindicatos filiales de FECODE llaman a fortalecer la unidad del magisterio y rechazan el paralelismo sindical. Socializamos los alcances del decreto 0650 del 26 de junio que establece una política pública de reconocimiento, reconciliación y reparación colectiva del movimiento sindical colombiano. En el marco del plenario de juntas directivas y la Junta Nacional de FECODE, que tuvo lugar el pasado 8 de julio, dirigentes de varias regiones coincidieron en que el actual contexto político del país exige un magisterio unido para defender la educación pública, los derechos del gremio y evitar divisiones que debiliten la organización sindical. Durante la Junta Nacional de FECODE, representantes de diferentes filiales hicieron un llamado a cerrar las filas alrededor de la federación, fortalecer la unidad sindical y evitar cualquier forma de paralelismo que fracture al magisterio colombiano. Los dirigentes coincidieron en que el escenario político demanda una organización sólida para defender acuerdos como el modelo de salud del magisterio, la educación pública y las reivindicaciones históricas de los docentes. Apoyemos a lo que siempre hemos venido diciendo, a la educación pública, para que nuestros estudiantes por allá en la selva, los que son más abandonados, no olviden de que nosotros dependemos de nuestra educación para superarnos, para ofrecer algo bueno a nuestros estudiantes y a toda la sociedad. El panorama político está bastante maluco, necesitamos que nos unamos toda la comunidad educativa para mirar entonces cómo es que se va a venir este gobierno a partir del 7 de agosto y nosotros tener un plan de acción claro, pero partiendo desde la unidad. Necesitamos ahora es la unidad de todo el magisterio, de todas las filiales y prepararnos para lo que se viene, pues estar preparados en cualquier caso coyuntural. Por ejemplo, tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos. Si el gobierno viene en contra a vulnerar los derechos, pues tenemos que estar defendiendo, tenemos que estar en la lucha, en la movilización pacífica. Las intervenciones concluyeron con un llamado a mantener la cohesión del movimiento sindical, respaldar las decisiones colectivas de FECODE y rechazar el paralelismo como factor de división. Para las filiales, la defensa de la educación pública, de los derechos laborales y de las conquistas del magisterio solo será posible mediante la unidad y la movilización organizada en todo el territorio nacional. En el Valle del Cauca tenemos una importante inversión del gobierno de Gustavo Petro, 12.7 billones de pesos en el Valle del Cauca, para el tema de fortalecer toda la educación pública a nivel de todos los grados, de preescolar a diferentes universidades, fortalecimiento, por ejemplo, de nodos de Universidad del Valle en municipios que no estaban, dando toda la infraestructura, fortaleciendo la gratuidad pública a nivel de las universidades de pregrado e incluso inversión en infraestructura en muchos colegios públicos del departamento del Valle del Cauca. En el marco del debate sobre la libertad religiosa en las instituciones educativas de Colombia, el obispo de Montería, Monseñor Rubén Jaramillo, afirmó que un Estado laico no significa un Estado ateo ni antirreligioso, sino uno que garantiza el respeto por todas las creencias y protege el derecho fundamental a profesar la fe dentro de espacios como las instituciones educativas. Frente a la relación entre educación y libertad religiosa, el obispo de Montería, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, explicó que la Constitución de 1991 reconoce a Colombia como un Estado laico, lo que implica la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, pero no la exclusión de la dimensión espiritual de los ciudadanos. En ese sentido, sostuvo que el sistema educativo debe garantizar el respeto por todas las creencias sin privilegiar una religión sobre otra, reconociendo la libertad de cultos como un derecho humano fundamental.
El Estado es independiente de la profesión de fe de muchas personas y de todos los que profesamos alguna religión. Pero aunque es un Estado laico, no significa que sea un Estado ateo, ni tampoco es un Estado antirreligioso. Es un Estado que también respeta las creencias de las personas. Y en ese sentido, nosotros sabemos que los sistemas educativos también tienen que velar por el bien de sus ciudadanos. Y uno de esos bienes también es su posibilidad de creencia, porque son los ciudadanos, como dice la Constitución, que tienen la última palabra, que son la máxima autoridad. Tras el nombramiento de Vivian Morales como ministra de Educación, se abrió un debate público y recibió críticas desde distintos sectores políticos y sociales por su perfil conservador, su fe cristiana y sus posturas expresadas en debates sobre la adopción igualitaria, la educación sexual, los derechos de la población LGBTIQ+, y el alcance del Estado laico en las aulas. En este contexto, el jerarca de la Iglesia señaló que en un escenario de creciente pluralismo religioso y cultural, docentes e instituciones educativas tienen la responsabilidad de promover el respeto mutuo, el diálogo y la sana convivencia. Afirmó que las diferencias de fe no deben convertirse en el motivo de estigmatización, sino en una oportunidad para fortalecer valores comunes como la paz, la solidaridad y el trabajo por el bien común. Hay que respetar a los seres humanos, pero también respetarlos significa poder escucharlos y poder crear puentes y poder ayudar a que haya una sana convivencia aún en medio de las diferencias. Eso hace un país civilizado. No simplemente restringir o prohibir, sino ante todo unir a las personas, porque lo que nos debe unir es la humanidad. Finalmente, Monseñor Jaramillo reiteró que la libertad religiosa hace parte de los derechos fundamentales de toda persona y recordó que la laicidad del Estado colombiano no consiste en excluir las expresiones de fe, sino en garantizar igualdad para todas las confesiones ante la ley. Añadió que una sociedad democrática se fortalece cuando protege la dignidad humana y permite que cada ciudadano manifieste libremente sus creencias, siempre en un marco de respeto y convivencia. Buenos días, compañeros y compañeras. Comentar con ustedes varias cosas. Lo primero es que en los eventos realizados en la semana inmediatamente anterior quedaron claros asuntos como, por ejemplo, que las organizaciones sindicales no son partidos políticos, pero que sí deben ser garantes de defender y propiciar la unidad en medio de las diferencias y no cercenar la expresión de ninguna de las militancias políticas que existen al interior de la organización sindical. En segundo lugar, nos planteamos un plan de acción que contiene, como siempre, la defensa de la educación pública, de los derechos de los maestros y de todo lo que hemos conseguido a través de ellas. Para nosotros es importante seguir defendiendo hoy el derecho oportuno y de calidad de la salud en la peor de las crisis, nuestro régimen especial, el FOMAC y todo lo que se deriva de ello. En tercer lugar, yo quiero rechazar de manera enérgica el acto bochornoso que se presentó en el plenario de juntas al momento de mi intervención, cuando en una intolerancia y violencia política se trató de impedir mi intervención. Lo único que pido es garantías para que todos nosotros tengamos la oportunidad de expresar nuestra opinión frente a todos los asuntos de la vida nacional y rechazar también en estos actos de violencia política que estamos viviendo, el asesinato de varios compañeros en el departamento del Cesar y otros departamentos de Colombia, y pedirle a las autoridades que investiguen y castiguen a los responsables para que esto no quede en la impunidad. Por lo demás, exigirle a este gobierno que antes de irse cumpla con los acuerdos firmados con FECODE. El Gobierno Nacional expidió el decreto 0650 que establece lineamientos para la reparación colectiva del movimiento sindical
como parte de la implementación de los compromisos derivados del acuerdo de paz. La norma ordena medidas orientadas a fortalecer la libertad sindical, combatir la estigmatización y garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. El decreto incorpora lineamientos que fortalecen el Plan Integral de Reparación Colectiva del movimiento sindical y establecen acciones orientadas a la protección de las organizaciones sindicales víctimas del conflicto. Entre las medidas se contempla la creación de una escuela de formación, espacios radiales y televisivos para promover la memoria y la libertad sindical, así como también el compromiso de distintas entidades del Estado para garantizar la protección del movimiento sindical y prevenir nuevas vulneraciones de derechos. Estos lineamientos van dirigidos fundamentalmente a proteger al movimiento sindical, a romper el esquema ese de estigmatización permanente que ha hecho tanto daño al movimiento sindical y que hoy ha sido parte de la sumatoria de ese número importantísimo de víctimas, de hombres y mujeres que han ofrendado su vida alrededor de la lucha en defensa de los derechos humanos y los derechos laborales. Después de reconocido el sujeto sindical, se establece un diagnóstico del daño, se demuestran los daños que se causaron por más de 17.000 hechos de violencia antisindical, incluyendo más de 3.500 asesinados, y donde ha sido una lucha a buscar garantías de protección ante una alta impunidad. Desde FECODE y la CUT destacan que el decreto 0650 es el resultado de un proceso de varios años y que convierte en política pública medidas que anteriormente tenían un carácter administrativo y temporal. No obstante, advierten que el principal desafío será garantizar la implementación efectiva de estas medidas para que la reparación colectiva se materialice. La situación tiene que ver necesariamente con la capacidad que tenga la CUT, FECODE, la CGT y la CTC, que son en este momento las reconocidos como víctimas, para poder materializar situaciones concretas. Sobre todo en lo que tiene que ver con la JEP, en el tema de la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición depende de la capacidad que tengamos nosotros con la movilización y la unidad de los trabajadores. Nosotros tenemos una mesa de alto nivel que debe mantenerse. Allí no solo se emanan las medidas administrativas, sino se debe tener en cuenta este decreto que va más allá de estas medidas, como lo explicaba, y el gobierno que entra a respetar, porque es un proceso que es política de Estado y que además está respaldado en los mandatos constitucionales de la ley 1448-2015, de la misma ley 905-2005 y obviamente de los acuerdos y convenios internacionales firmados por Colombia. Aunque las organizaciones sindicales consideran que la expedición del decreto 0650 constituye un avance histórico, coinciden en que su efectividad dependerá de la apropiación del movimiento sindical, de la continuidad de la mesa de alto nivel y del compromiso del Estado para implementar las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se ha notado muchísimo el tema de inversión en educación, pero ha sido muy importante para los maestros lo que tiene que ver el concurso de ingreso a la carrera docente. Muchísimos compañeros profesionales lograron vincularse, como otros que lograron volver a ingresar para cambiar a otro municipio en su labor, y el tema de ascensos ha sido muy importante porque veníamos muchísimo tiempo sin poder avanzar y mejorar en el escalafón, y con él se dio esa posibilidad. Y con la expedición del decreto 0650 se puso en marcha el Plan Integral de Reparación Colectiva, un documento con el que el movimiento sindical avanza en el reconocimiento como sujeto víctima del conflicto armado y da inicio a la implementación de un sinnúmero de acciones orientadas a la memoria, la reparación integral y las garantías de no repetición. Tras
Tras un proceso de construcción que tomó más de una década, el movimiento sindical colombiano y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas firmaron el Plan Integral de Reparación Colectiva. El documento reúne más de 50 acciones que serán ejecutadas durante los próximos 3 años y buscan reparar los daños ocasionados por el conflicto armado mediante medidas de memoria, justicia, recuperación socioemocional, restablecimiento de derechos y garantías de no repetición. Llevamos aproximadamente 16 años el movimiento sindical, las 3 centrales y FECODE. Fundamentalmente para nosotros hay una gama de propuestas, etcétera, pero para nosotros es el reconocimiento del movimiento sindical como una víctima del conflicto. Eso es fundamental y de ahí se desprenden ya los otros temas de reparación. El plan incorpora acciones para fortalecer la memoria histórica mediante archivos, centros de memoria y procesos pedagógicos. Contempla el restablecimiento de derechos, el fortalecimiento de la libertad de asociación, el seguimiento a las investigaciones judiciales, la atención socioemocional a las víctimas y medidas para la recuperación de bienes colectivos y espacios de memoria. Además de reconocer esos daños, el que haya un plan integral de reparación colectiva significa que las entidades, no solamente del gobierno nacional, sino del Estado en su conjunto, deben llevar a cabo acciones concretas para reparar integralmente ese daño. Nadie diría que en una reparación colectiva pudiera estudiar delegados del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento Administrativo de la Función Pública, obviamente el CONARE y el movimiento sindical. ¿Esto qué implica? Que debe haber unos recursos destinados por cada una de las organizaciones, el Estado colombiano, para tratar de hacer las acciones aquí previstas. Las medidas serán implementadas entre 2027 y 2029 como una política de Estado, con recursos de las entidades comprometidas, la Unidad para las Víctimas y otras fuentes de financiación. Este plan integral de reparación colectiva al sujeto de reparación movimiento sindical, por supuesto que colabora a fortalecer esa organización, a intentar reparar de manera integral las afectaciones que dio el movimiento sindical en el marco del conflicto armado, toda vez que concertamos acciones tanto de la Unidad para las Víctimas como de las demás entidades que conforman el SNARIP. La firma del Plan Integral de Reparación Colectiva representa un paso histórico para el movimiento sindical colombiano. Saludo cordial al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Esta semana concluye con la realización del Encuentro Nacional de Comisiones de Administración Sindical, donde nos dimos cita más de 200 maestros en la ciudad de Riohacha, iniciando con un panel político para analizar y reflexionar el quehacer de las organizaciones sindicales hacia el futuro y de frente a la nueva realidad de Colombia. Por otra parte, comunicamos que está publicado para observación en la resolución que convoca el nuevo proceso de ascenso y reubicación de maestros para Estatuto 1278. Estamos convocando a los maestros que cumplan los requisitos que se puedan inscribir para este proceso. Otra oportunidad para una mejora en lo salarial que se convierte en mejora en la calidad de vida del docente. Le exigimos al Ministerio de Educación Nacional y al gobierno de Gustavo Petro, que está concluyendo el cumplimiento del decreto que reconoce el incentivo especial para los maestros 2277 en aras de comenzar a saldar la histórica brecha salarial que existe entre los diferentes estatutos. Y finalmente rechazamos
el proceso de adscripción que está liderando la fiduprevisora para imponer el prestador de servicio en el nivel primario a los maestros. Exigimos que se cumpla el acuerdo 0003 en lo relacionado a la libre elección del prestador. Que tengan todos un buen fin de semana. Las organizaciones sindicales de maestros de Brasil y Argentina socializan las estrategias que les han permitido enfrentar reformas impulsadas por gobiernos neoliberales y de derecha. La unidad, la movilización, la resistencia y la articulación social aparecen como las principales herramientas para defender la educación pública y los derechos laborales. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, los maestros denunciaron recortes a la educación pública, ataques contra las organizaciones sociales y un discurso que convirtió a los docentes, estudiantes y movimientos populares en enemigos públicos. Para la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, el mayor riesgo no fue únicamente presupuestal, sino la erosión de la democracia y de las libertades. Perde la democracia, perde las liberdades individuales, perde las políticas compensatorias de Estado y quien sofre toda su gente y todo su pueblo. Porque esos gobiernos, embora sean elegidos por la población, ellos tienen rango y cunho ditatoriais, ¿no? Y toman decisiones sin levar en cuenta los demás poderes. Se establece un principio de mercado para todo y para todos, donde las libertades individuales y colectivas no sirven a este gobierno. En Argentina, la política de ajuste impulsada por Javier Milei puso al movimiento docente en el centro de la confrontación. Los recortes a la educación pública, la reducción del Estado y los intentos de restringir el derecho a la huelga desataron una respuesta sindical que combinó movilización social, acciones judiciales y unidad gremial para frenar parte de las reformas. La importancia que tiene nuestra presencia en la escuela. No nos reemplazó ni la pandemia, digo, en un momento de los más tremendos de la humanidad. Y también siempre decimos que la única institución del Estado que está presente en el territorio de la escuela, no hay otra. Cuando uno recorre un pueblo de Colombia, un pueblo de Argentina, va a encontrar una escuela, va a estar el maestro, la maestra, el auxiliar, ese lugar en el que la comunidad encuentra alguna hospitalidad para tratar algún tema que ni siquiera a veces es educativo, tiene que ver con el vínculo con nuestras sociedades. Para el movimiento sindical, la historia latinoamericana demuestra que los discursos de odio y la persecución contra quienes piensan diferente no son hechos aislados, sino señales que recuerdan los años de las dictaduras militares. Por eso sostienen que la unidad no solo es una estrategia sindical, es una condición para sobrevivir y defender la democracia. Tres líneas. Una, educación. Segunda, la parte del fortalecimiento de la parte psicosocial con nombramiento de psicólogos en cada una de las instituciones. Y el otro, el fortalecimiento del PAE, que llegó a todos los niños de las instituciones del departamento del Guaviare. A portas de iniciar una nueva etapa legislativa en el Congreso de la República, el próximo 20 de julio la bancada del Pacto Histórico anunció que hará seguimiento a las iniciativas que puedan afectar los derechos del magisterio y la financiación del sector educativo. Además, ratificó que impulsará acciones legislativas y ejercerá control político durante el periodo constitucional 2026-2030. Las congresistas que durante décadas han trabajado con el movimiento sindical de Colombia y que están recién electas buscarán articularse con otros sectores políticos para impedir la aprobación de proyectos que debiliten el sistema de educación pública. Vemos que vienen a atacar la educación laica que tenemos, a atacar el nivel investigativo, el nivel de producción que tienen las instituciones educativas con una educación confesional. Nosotros tenemos claro que a eso le apuntan y que es sacar la investigación y la ciencia del aula para volver a entrar el evangelio, sea de la confesión que sea. A eso le apuntan porque esa sí es una forma de adoctrinar. Nosotros nunca hemos adoctrinado, nosotros hemos siempre generado conocimiento
conocimiento, generado criticidad, y a eso lo vamos a seguir apuntando. Tenemos claro que la ministra puede estar tirando hacia ese nivel, pero también tenemos claro la capacidad de lucha que tenemos, de que como bancada vamos a hacer una oposición supremamente seria, articulada y organizada. Dentro de sus prioridades estará la defensa de los derechos ganados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y garantizar que las decisiones de la ministra de Educación designada no afecten las condiciones laborales del magisterio. No vamos a permitir que nos arrebaten lo avanzado, pero además en un debate estructural que significa una política neoliberal que este gobierno va a implementar con la ministra Vivian Morales. Estamos señalando entonces que va a arremeter contra los derechos y lo avanzado con elementos estructurales como el presupuesto para la educación, que están planteando un recorte de 70 billones a las transferencias, que se aleja de un logro fundamental que ha tenido el magisterio con el gobierno del cambio, y es la reforma al sistema general de participaciones, la ley orgánica que establece mayores recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Vamos a luchar de frente contra los bonos escolares, que eso no son otra cosa que la privatización de la educación, que ya no van a estar en el Congreso, sino que van a ser asumidos como política. Alianzas público-privadas para entregar mediante esas alianzas la educación pública estatal al sector privado. Las congresistas también anunciaron que mantendrán diálogo directo con los docentes del país para respaldar sus principales reivindicaciones durante la discusión de las reformas en el Congreso de la República. En la presente semana surgen dos noticias muy importantes para la educación pública en Colombia. Primero, la Comisión Nacional del Servicio Civil junto al Ministerio de Educación Nacional informaron a la comunidad sobre la culminación de la etapa de planeación para la convocatoria del nuevo concurso de ingreso a la carrera docente. Es importante que la comunidad tenga claro que mediante un proceso de evaluación ingresarán a la carrera docente 26.400 nuevos docentes. Esto es importante porque se escuchó las observaciones dadas por la Comisión, por el Ministerio, por las organizaciones sindicales lideradas por FECODE. Esta convocatoria se debe hacer en 4 meses finalizada la lista de espera. Esperamos que la Comisión Nacional, como un estamento autónomo, siga ejecutando toda la actividad para que podamos ingresar nuevos maestros y se fortalezca la educación pública en nuestro país. Un segundo elemento tiene que ver con el proceso o el borrador que se expidió con el fin de convocar a examen de ascenso y o reubicación para los docentes en Colombia. Recordemos, ya son aproximadamente 160.000 maestros del 1278 que hoy están a la expectativa para ser convocados a este ascenso, a esta reubicación a la que tienen derecho. Recordemos, este es otro modelo de evaluación que permite que los maestros puedan ascender teniendo en cuenta su estudio, su experiencia y de esta manera poderse mejorar también salarialmente. Tercero, tenemos que pedirle a la comunidad también que abrace al magisterio. Los maestros de Colombia somos los únicos servidores públicos que estamos en cada uno de los rincones de nuestro país. Allá donde no llega ni siquiera la fuerza pública, hay un maestro que está siempre buscando que la escuela sea territorio de paz, que la democracia en nuestro país siga imperando. Necesitamos el respaldo. Por tal razón, rechazamos rotundamente el asesinato al que fue sometido ayer un compañero en el departamento del Cesar. Los maestros tenemos que estar unidos con FECODE, buscando siempre la defensa de la educación pública y los derechos de los educadores.
Y la invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.